latinoamericano. De ese momento hasta esta fecha he participado prácticamente en todos los encuentros, con excepción de uno o dos. Y ha sido una larga historia también de profunda alegría al ver cómo en nuestra América Latina el movimiento con el tiempo avanzaba y cómo el movimiento vivía más su sentido de iglesia y vivía su compromiso que hoy tiene. Y yo siento, y lo digo con toda sinceridad, que este es mi último encuentro. Tengo 75 años, ley de vida. El próximo encuentro será dentro de 3 y ya no habrán las mismas posibilidades. Y ha sido una dicha enorme por haber convivido tantos momentos de alegría con mis hermanos latinoamericanos. Y quiero contarles que el pasado 5 de julio de este año yo cumplí 50 años de mi cursillo. Y pienso que como... Pienso que como poco de despedida, no estaré más en encuentros como este, yo quisiera, antes de entrar en la ponencia, comentar un poco, no tanto la vivencia, sino la enorme gratitud que yo le doy al Señor por lo que ha hecho el movimiento de cursillos en mi vida y en mi familia. Yo cuando hice mi cursillo hace 50 años, tenía 25, casado con esa bella mujer que es mi esposa Milena. En aquel momento teníamos 2 hijas. Hice el cursillo, tanto Milena como yo veníamos de familias muy cristianas. El cursillo no fue para nosotros una conversión profunda, pero sí fue un impacto profundo que ese encuentro con Jesús, tanto de ella como de mi parte, produjo un cambio muy importante en nuestro matrimonio, que era un matrimonio muy feliz, pero que a partir de aquel entonces ya no era el matrimonio entre Mario y Milena, sino que era el matrimonio con Mario y Milena y con Cristo en el centro de nosotros. Y a partir de aquel entonces que yo volqué mi vida, después que hice mi cursillo, a trabajar por el movimiento, no he dejado de hacerlo durante 50 años, por supuesto con mayor intensidad los primeros tiempos. Sentí siempre que mi entrega al cursillo, mi entrega, pero de mucho tiempo y de mucha fidelidad al cursillo, cada vez que yo me entregaba, y Milena siempre lo decía, porque ella le criticaban, porque tú dejas que Mario vaya tanto al cursillo, y ella decía, no, si cada vez que Mario va al cursillo me quiere más, porque cada vez que uno se encuentra con el Señor brota. Y si tú estás casado, Cristo está en medio de ti, pues cada cursillo no hacía otra cosa que aumentar mi felicidad, y Dios nos seguía bendiciendo en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Después de aquellos 2 muchachos, nacieron 6 más, tengo 8 hijos. Y ahí te dijeron, falta hacer cursillo. No vaya más. Y lo bonito de todo eso es que en aquellos primeros momentos, mientras los muchachos crecían y uno iba a cursillo, los muchachos iban, así decimos en Venezuela, no sé si ustedes lo dicen, mamando a Dios, mamando al cursillo, mamando los principios y valores que uno vive en el cursillo. Y por eso tengo una familia maravillosa, los 8 hijos, bien casados todos, hogares felices, fruto de ello 32 nietos, 31 Dios, porque el 32 que iban a nacer el año pasado es un ángel que está en el cielo que llegó a nacer, pero 31 nietos maravillosos. En los últimos 2 años 5 bisnietos. Si ustedes suman, son 18 más. Son mucha gente, son una familia muy grande. Y yo sentí siempre de que lo que mis hijos mamaron y vivieron, lo han volcado mis nietos. Yo tengo de esos 31 nietos mayores, los primeros 16 son ya muchachos mayores. Y entre esos muchachos hay 2, por ejemplo, que son apóstoles, pero de verdad en la juventud. Y cada uno de esos muchachos vive los valores.
vívelo, pero yo siento una profunda alegría al ver lo que nosotros hemos sembrado y que nosotros hemos cosechado. Hace días me mandaba uno de mis nietos la copia de una charla que había dado ahorita en Costa Rica, y la charla era sobre la santidad. Yo le contestaba, realmente, José, no hemos arado en el mar. Ahí está la cosecha, ahí está el Señor en medio de ustedes. Entonces, toda esta entrega al bolsillo no ha sido otra cosa que una bendición de Dios para mí, para mi familia. Y yo quiero dar como un testimonio porque aquí hay mucho matrimonio. Y creo que en la medida de que el matrimonio venga Dios como centro de su vida, el matrimonio va a ser feliz y la familia va a ser más feliz. Ese es un testimonio como el que quise dar antes de empezar esta charla, porque creo que mi mayor currículum es una bella familia que Dios ha bendecido y que por lo cual yo estoy eternamente agradecido. También me contentó muchísimo que me hayan asignado una charla sobre el pensamiento del Papa Francisco por muchas razones. El día que comenzaba este encuentro, en una reunión que estaba Padre Farfán, Alberto, Francisco, Felipe y yo, hablábamos un poco del Papa Francisco. Y yo recuerdo que Álvaro decía, oye Mario, yo recuerdo, pero con mucha emoción, ese día en marzo del 2013, cuando se eligió el Papa, cuando presentan el balcón del Vaticano, va a haber un Papa y se presenta, y el Papa es Jorge Mario Bergoglio. Y él decía, yo sentí una profunda emoción, hizo Alberto y el Padre Papa y nosotros como argentinos. Imagínate tú lo que nosotros sentimos, ellos que no solo conocieron al cardenal Jorge Mario, sino que ellos vivieron el movimiento del bolsillo en muchas ocasiones con el cardenal Bergoglio. Y realmente tiene que ser una emoción profunda para ellos y para todos los argentinos. Y yo en mi caso personal, les reconozco que también sentí una profunda alegría. La sentí no solo porque era un Papa latinoamericano, sino porque yo había tenido la dicha de haber conocido al cardenal Bergoglio con anterioridad. Y cuento un poco de cómo fue esto. En el año 2007, febrero del año 2007, yo recibí una llamada de mi oficina de la nunciatura y me dicen que el nuncio quiere hablar conmigo. Yo también tarde de estar allá. El nuncio de ese entonces era un buen amigo, Monseñor Bertolfo, y me entrega una carta y me dice, mira Mario, tú has sido uno de los laicos venezolanos designados para que acompañen a la delegación venezolana a la conferencia de Aparecida como laicos venezolanos para esa conferencia. Entonces, ¿qué piensas tú? Digo, al padre acepto. Digo, no, primero lee lo que dice la invitación. La invitación dice, lo leo, que comienza, creo que era el 3 de mayo y termina 3 semanas después. Significa que si vas a Aparecida, tienes que irte 3 semanas del país y estar allá. Digo, bueno, padre, déjame consultar. Creo que sí. Yo llego a la casa y le digo, mira, Milena, lo que está pasando. Entonces dice, 3 semanas sin mí. Le digo, bueno, eso es lo que me está diciendo Dios, pero tú dirás, una cosa bonita del matrimonio, son las etapas que vive el matrimonio, la etapa inicial, la etapa de los primeros años. Yo estoy en la etapa de cuando los hijos van a estar con nosotros, están con nietos, y es la etapa quizás más hermosa de mi vida matrimonial, porque es la etapa que ella depende de mí, yo dependo de ella. Y realmente es así, yo siento que cuando yo no estoy con ella, me falta algo, igual a ella. Y entonces me dice, Mario, pero lo que yo siempre dije, si Dios te llama, me dice, hacer. Y digo, bueno, también tengo que ver las cosas en mi trabajo. Bueno, habla tú con Dios. Yo entonces, por supuesto, en mi vida espiritual, hablo con Dios y él me recordó lo que siempre me ha dicho en mi vida de cocina. Acuérdate del Evangelio, entrega a Dios, quien vive la justicia y se compromete a trabajar por la justicia y por la verdad, todo se nos va a dar por allá. Y eso ha sido siempre mi vida. Y en ese momento yo soy empresario de una empresa grande, en
En Venezuela hoy en día, la Venezuela de hoy, ser empresario no es nada fácil. Que se instauró el gobierno de Chávez, hay una persecución muy grande contra la empresa privada, una persecución de verdad. Y se han fomentado sindicatos chavistas que son no sindicatos que luchan tanto por la reivindicación de trabajadores, que sí lo hacen, pero son sindicatos que lamentablemente se le ha inculcado un odio, donde el empresario no es el que con ellos trabaja para el bienestar de ellos, como debe de ser y como debe ser una justicia social, sino que para ellos lo que les siembran en su mente es que el empresario es el enemigo de ellos y que la empresa y el sindicato es para luchar. Viven con la idea de que algún día la empresa sea de ellos, como ha pasado en algunas empresas venezolanas. Yo le dije, bueno, tengo que ir 3 semanas, verás tú cómo me cuida la empresa. Dios me da esa seriedad y me dijo que sí. Entonces, el cardenal el loco le dije el lunes, aceptado, padre, yo. Llegamos a Aparecida y cuando ayer hablaba Alberto de comunidad eclesial, me dijo que para mí el encuentro de Aparecida es uno de los momentos más hermosos de lo que es la vivencia de la comunidad eclesial. En Aparecida, que había más de 200 obispos, sacerdotes, conservadores, 2 laicos por cada país, nosotros en las reuniones de grupo y las plenarias éramos tan importantes como cada uno de ellos, cada uno de los laicos allá, porque teníamos derecho a voz, tanto en los grupos como en las plenarias. En los grupos tú estabas sentado de repente con tantos cardenales de los dicasterios de Roma, vinieron todos los presidentes de los dicasterios, era realmente importante, y con toda humildad, te los oían y nos hablábamos bien, y era realmente hermoso el vivir en la comunidad eclesial en ese sentido. Cuando comienza la conferencia, los propios comienzos, pues la Secretaría Ejecutiva de la conferencia nombra lo que iba a ser la comisión de síntesis. Y dicen que el presidente de la comisión de síntesis será el cardenal José Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Y para sorpresa y mucha alegría mía, se nombra como una de las representantes para la comisión de síntesis a una venezolana, María Font, una laica venezolana muy preparada. Sé que la nombraron porque ella 6 meses atrás había estado en un encuentro en Bogotá y se había destacado mucho. Ella pertenece al movimiento de los frontales y de repente una mujer bien preparada, tan preparada que se la llevaron los populares recientemente, hace 2 años, para como apartamento central. Entonces, en las conferencias, como en todo este tipo de actos especiales, pues hay temas donde surgen tensiones profundas. Había momentos en la conferencia realmente tensos, eran corrientes opuestas, y es muy lógico que suceda. Pero lo más hermoso yo que cada vez que sucedía eso fue muchas oportunidades, lo recordamos todo lo que nos aparecía, es que cuando estaban las cosas tensas perdía la palabra el cardenal Bergoglio y decía con esa humildad, yo pienso que este punto está santa palabra, se acaba la discusión. O sea, el cardenal Bergoglio demostró pues, no solo una humildad, sino una sabiduría, un hombre profundo, con un conocimiento muy claro del magisterio de la iglesia y lo que es la iglesia en sí, y realmente fue ejemplar lo que sucedía con Bergoglio. Pero además sucedió una cosa que primera vez que la cuento, pero que creo que es importante por el tema que vamos a dar ahora. Durante la Aparecida, llegó el momento que se trata del punto de los movimientos eclesiales y nuevas comunidades. Y cuando se trató el punto de los movimientos eclesiales, surgieron también momentos de mucha tensión. Porque en la iglesia latinoamericana, en nuestras diócesis, ya se demostró en Aparecida, hay 2 corrientes. Hay obispos y pastores que aprecian y valoran los movimientos, y hay otros que no. Hay párrocos, sacerdotes que aprecian el movimiento, y hay otros que quieren usar el movimiento de acuerdo a lo que ellos quieren, y no le importa cuál es el carisma del movimiento, sino que estén para el servicio de ellos. Y esas corrientes surgieron allá en Aparecida. Yo recuerdo que Ana María Font, que decía anteriormente, venezolana, y estaba en la comisión de síntesis, me llama una tarde y me dice: Mario, tenemos que hacer algo, vamos a ver si nos unimos los laicos, porque a la comisión de síntesis están llegando los informes de los grupos también secretos. Y realmente hay una gran tensión, aquí hay 2 corrientes opuestas, y concho, parecía los movimientos eclesiales no pueden salir sino con un fortalecimiento, como debe ser. Yo recuerdo, nos unimos, parecía que estábamos como 60 laicos, de los 60 como 30 y pico, como el 60% éramos laicos de movimientos, de
Cursillo, aparte de mí, estaba Antonio Cuyel de San Salvador, que ustedes conocen, como laico de Cursillo. Pero había de muchos otros movimientos en la iglesia. Y, o sea, no lo dije antes, una de las razones quizás porque me mandaron a mí a Aparecida o me escogieron como laico, yo por 2 periodos en ese momento lo estaba ejerciendo, fui presidente del Consejo Nacional de Laicos de Venezuela. Aquí en Venezuela el Consejo Nacional de Laicos tiene realmente un papel muy importante porque tiene mucho peso específico, reúne a más de 28 movimientos eclesiales, y esa vivencia mía en el Consejo Nacional de Laicos me permitió conocer los carismas, los distintos movimientos y realmente el aprender a vivir en comunión con los movimientos. Porque hay una cosa de Cursillo, a veces pensamos, creo que es un terrible error, que Cursillo es lo único que hay en la iglesia y que somos los únicos, y que si no es Cursillo las otras cosas en la iglesia no se quieren. Resulta que no. La riqueza de la iglesia es la diversidad de carismas que suscita el Espíritu Santo, y lo bonito de esto es que todos los movimientos nacemos de algo que es común a todos, nacemos de un encuentro profundo con Jesús. Eso nos mueve a los distintos movimientos por todo, y por lo tanto el fin de cada uno, de acuerdo a su propio carisma, no es otro que difundir y hacer llegar ese Jesús que realmente penetró en nuestros corazones a través del movimiento cristiano. Pues entonces nos reunimos y nos propusimos, bueno, cada quien en su grupo vamos a ver cómo reforzamos nuestras cosas. Efectivamente, sí. A las 2 noches le digo, María Elisa, ¿cómo va la cosa? Mario, esto cambió. Pero no solo cambió, y lo más bonito de todo, es que el presidente de la comisión de estilo, Monseñor Cardenal Bergoglio, está plenamente con nosotros. Así que olvídate, aquí salimos fortalecidos. Si ustedes leen el documento de Aparecida, búsquense 3 números, número 311, 312 y 313. Es una joya. Cuando esos 3 números, los movimientos eclesiales. Nada más para citar uno, el 311 comienza diciendo: los movimientos y comunidades son un don del Espíritu Santo para la iglesia. Nada más y nada menos que dice Aparecida. Los movimientos somos un regalo del Espíritu Santo para su iglesia. Y ese mismo número 312 digo algo que va a tener que ver con eso que comentaremos al final. Dice así: convendría animar a algunos movimientos y asociaciones que muestran hoy cierto cansancio o debilidad e invitarlos a renovar su carisma original. 311 Aparecida. Por lo tanto, la experiencia mía con el Cardenal Bergoglio es que ese apoyo que nos dio los movimientos eclesiales, pues yo creo que fue definitivo para que lo que sucedía en Aparecida. La comisión de síntesis no cambia lo que ven en los grupos, pero la comisión de síntesis tiene mucho que ver en apreciar qué es lo que viene en los grupos y reflejarlo en un documento. Cuando se votaron los movimientos eclesiales, por unanimidad se aprobó, a pesar de las oposiciones que había. De modo, pues, ¿cómo es eso? Quiero decirles que quienes están moviendo la computadora es mi hija Silvia, rectora de Cursillo. Por lo tanto, con lo que dije hoy, mi alegría profunda es que está ella presente y está Gisela Miranda también. Entonces, fíjense, el Papa Francisco, en su pontificado, como decimos aquí, lo demostró en Aparecida y lo ha demostrado en su pontificado, ha demostrado la valorización y el aprecio que siente por los distintos movimientos y relaciones eclesiales. En una reunión celebrada en Roma en marzo de 1913, una reunión con los distintos movimientos de apostolado eclesial, el Papa, y que antes quiero citar una cosa, el Papa Juan Pablo II fue el que instauró la reunión de movimientos eclesiales. Lo hizo en una primera reunión en Pentecostés del año 1999. Y en esa ocasión, cuando Juan Pablo II, Santo Juan Pablo II, se refería a los movimientos eclesiales, decía que ellos son
uno de los frutos más hermosos del Vaticano II. Yo creo que es tremendo, pero no solo yo, es una organización que hace con Pablo II. Bueno, el Papa Francisco está completamente en esa misma línea. Fíjense sus palabras en esa reunión con los movimientos especiales. Quisiera agradecer a todos los movimientos, asociaciones, comunidades y congregaciones eclesiales. Sois un don y una riqueza de la Iglesia. Somos no solamente un regalo del Espíritu Santo, somos además una riqueza de la Iglesia. Estos sois vosotros. Agradezco lo que hay venido. Dices al final: llevad siempre la fuerza del Evangelio. No tengáis miedo. Tened siempre la alegría y la pasión por la comunión en la Iglesia. Tengamos siempre el movimiento de cursillo, la alegría y la pasión, como señalaba Alberto ayer, por la comunión en la Iglesia. En el prefacio de Ideas Fundamentales 3, yo recibí Ideas Fundamentales 3 fue el pasado viernes, hace 6 días, y apenas lo pude oír. Pero cuando uno ve el prefacio, en el prefacio de Ideas Fundamentales, preparado por el asesor espiritual Monseñor Serna, él señala también la reunión que tuvieron y asistió el comité ejecutivo a una reunión en Roma también con los movimientos eclesiales. Y en esa reunión el Papa, cuando dice a los movimientos especiales, le dice lo siguiente, que creo que nos dice mucho a nosotros en este encuentro. Dice así: ustedes, os digo hacia el Papa, ustedes ya han aportado muchos frutos a la Iglesia y al mundo entero, pero aportarán aún otros mayores con la ayuda del Espíritu Santo. Hemos aportado muchos frutos. Nos vamos hoy comprometidos con Ideas Fundamentales 3. Aportaremos muchos frutos si en esa renovación a través de Ideas Fundamentales lo hacemos y contamos con la ayuda y la inspiración del Espíritu Santo. Sin duda son palabras de aliento y estímulo para todos nosotros. Recientemente, Alberto García en su ponencia, y creo que casi todos nosotros lo sabemos, el Papa se reunió el pasado mes de mayo en la tercera Ultrella de Roma. Tenemos aquí el personaje que presentó al Papa, el presidente del GET, Álvaro. Tuvo la dicha, que salió por televisión y muchas otras cosas, de estar presente. Y en esa introducción de cuando recibió a los cursillistas en la tercera Ultrella de Roma, Francisco decía lo siguiente: os agradezco todo lo que hacéis en la Iglesia, que es tan hermoso. Ayudar a encontrar a Jesús, ayudar a que se comprenda que vivir en gracia de Dios es hermoso. Qué palabra tan estimulante para nosotros. Lo que hacemos en la Iglesia es hermoso, es bello, porque se trata de ayudar a que la gente se encuentre con Jesús. Y qué cosa más hermosa es. Nos decía el nuncio esta mañana, como el compromiso de una de las líneas claras del Papa Francisco en la Iglesia hoy es ayudar a que los hombres se encuentren con Dios. Y como lo decía en su intervención esta mañana, cuando decían en el movimiento de cursillo siempre he buscado esto. Y es así, y Francisco lo sabe, y Francisco lo aprecia, el Papa Francisco. Por eso, este aprecio, esta relación que hace el Papa Francisco por el movimiento de cursillo de cristiandad, creo que nos debe ayudar mucho a cada uno de nosotros a continuar este amor, esta entrega por nuestro movimiento de cursillo. Como a mí se me pidió de que esta ponencia fuera precisamente cómo el pensamiento de Francisco debe abrir nuevos horizontes, nuevos retos al dirigente de cursillo cristiandad hoy, yo me voy a basar en mi exposición precisamente en esas palabras de Ultrella que fue dirigida a los cursillistas. Pero para quizás comprender mejor, o al menos desde mi punto de vista, hacer una exposición, yo tomé o clasifiqué ese discurso, esas palabras del Papa en la audiencia de Roma, en 4 temas para mí muy importantes y que tienen mucho que ver con nuestra visión de Ideas Fundamentales.
Esos 4 temas son el carisma, el testimonio, la amistad y la evangelización. En mi exposición voy viendo cada uno de estos temas, pero al leer cada uno de estos temas voy a hacer referencia a cómo Ideas Fundamentales 3 habla de estos temas. Y ustedes van a ver que las palabras del Papa no solo ratifican lo que está diciendo Ideas Fundamentales, sino que lo complementan. Y no solo lo complementan, sino que abren realmente nuevos retos en la aplicación de su pensamiento en relación a estos temas. El primero de ellos, por supuesto, algo tan importante para nosotros como es el carisma del movimiento de Cursillo. Álvaro ayer en su exposición, bueno, lo dijo muy claro, yo no voy a repetirlo ahorita, como el capítulo del carisma, y decía el punto de mentalidad, es uno de los carismas, son los 2 capítulos más importantes del libro, y cómo nosotros en nuestra actuación, en nuestra actualización de ideas fundamentales en la comisión, pues en este tema hubo mucha discusión, hubo momentos de mucha tensión, pero al final, y es lo que refleja, menos mi opinión y la opinión de los de la comisión, lo que refleja el capítulo del carisma, que no es todo, no se ha dicho todo y no se puede decir todo, pero es una síntesis pero bien importante de lo que es el carisma. Quiero decirles que yo voy a citar a Ideas Fundamentales en varias ocasiones. Yo no le puse el número de Ideas Fundamentales porque yo no había recibido todavía la edición, y aunque nosotros lo teníamos, hubiera sido poder que ustedes hacer la cosa, hubieran montado un número, pero no lo hicieron. Si lo hubiera sabido, están allí, pero lo que estoy diciendo cuando hablo de Ideas Fundamentales 3, cito textualmente lo que tiene el texto. El texto, cuando habla del carisma, dice: en el carisma está contenido, a manera de semilla germinal, todo lo esencial del movimiento, su porqué, su mentalidad, su para qué, su finalidad y su cómo, estrategia y método. Y por eso nosotros en la actualización de Fundamentales, cuando hablamos, vamos a hablar de mentalidad, vamos a hablar de estrategia, vamos a hablar de finalidad, siempre comenzamos ese capítulo haciendo referencia a cómo el carisma influye efectivamente en eso. Ideas Fundamentales también, al hablar del carisma, nos dice lo siguiente. Una atrás. No, sigue. Sí. Ok. Ideas Fundamentales 3 puntualiza lo siguiente. El movimiento de Cursillo de Cristiandad, partiendo de los ricos y abundantes valores de su carisma original, tiene la necesidad de seguir estudiándose de una forma permanente para su enriquecimiento y para corregir las deficiencias que se encuentran en su aplicación. Esto fue motivo de mucha discusión porque había tendencias de que se aferran que el carisma original es intocable. Es intocable la fidelidad, pero no es intocable que el carisma se tiene que renovar para que el mensaje del movimiento llegue al hombre del mundo de hoy. No solo al hombre de la década de los 40, sino al hombre de las circunstancias que está envuelto el hombre de hoy. Por eso es tan importante la necesidad de estudiar el carisma para que enriquecerlo y para corregir las deficiencias que encontremos en su aplicación. Y también nos dice, es necesario un equilibrio entre la fidelidad al carisma original y la fidelidad a la necesaria renovación que inspira el Espíritu Santo según las necesidades de los hombres y de nuestro tiempo. Poco lo decía Álvaro con otras palabras que me gustaron mucho. Hay que tener una fidelidad creativa, fidelidad al carisma original, pero con la creatividad para renovar el carisma, siendo fiel a él, pero para que se aplique a las circunstancias del hombre de nuestro tiempo. Ideas Fundamentales 3 aclara también lo siguiente: es necesario un equilibrio entre la fidelidad al carisma original y la fidelidad a la necesaria renovación que inspira el Espíritu Santo según las necesidades de los hombres de nuestro tiempo. Esto y el párrafo que voy a leer a continuación nos
que fue objeto de mucha discusión, nosotros lo defendimos muy claro, porque digo, esto que dice aquí, lo que está en esos faros, fue lo que aprobó el Encuentro Mundial de Brasil cuando habló de fidelidad y renovación. Uno de los presentes asistieron a aquel Encuentro Mundial en Brasil. Recordarán que Monseñor Nel tuvo una ponencia, obviamente, fidelidad y renovación del carisma original, y de allí sale en las conclusiones del encuentro esto que dice y que es tan importante. No se trata de escoger entre dos opuestos, sino la integración de ambos, fidelidad y renovación. Fidelidad al carisma original que inspiró al espíritu y renovación del movimiento para seguir respondiendo a las demandas del mundo actual. Creo que está claro y que nosotros en nuestra aplicación del carisma creo que es fundamental, es importantísimo que nosotros tener este concepto muy claro de fidelidad y renovación del carisma. El Papa Francisco, en su discurso a los postillistas, también nos expone esto y de una manera muy clara. Yo creo que al leer las palabras vamos a entender inclusive mejor esto que nos señala idea fundamental. Fíjense lo que dice Francisco, lo que dijo allí. En cada movimiento se siente fuertemente una doble exigencia: la fidelidad al carisma original y la necesidad de cambio y novedad para responder y cambiar la situación, en total sintonía con lo que acabamos de decir de idea fundamental. Y añade, y la pregunta era, ¿cómo mantener la armonía entre estas dos tensiones? ¿Cómo discernir la novedad que el Espíritu Santo sugiere acerca de la novedad que en cambio aleja del carisma? ¿Cómo comprender si cierta fidelidad al carisma inicial es más un deducimiento que una verdadera fidelidad al Espíritu Santo? Yo creo que esto es bien importante lo que está diciendo el Papa, porque hay cursillistas y hay dirigentes que se aferran al concepto que yo les decía, que el carisma original y se toca y se puede en segundo sentido haber esa fidelidad creativa. Y el Papa nos pregunta cómo comprender si cierta fidelidad al carisma inicial es más, no es otra cosa que un endurecimiento y no una verdadera fidelidad al Espíritu Santo. Sí. Y lo dice el Papa: en cada movimiento sí, esto es importante. Conocer y comprender los espíritus, queridos, no fieles de cualquier espíritu, nos dice el apóstol. Hay que conocer cuándo una inspiración está en armonía con el carisma inicial y cuándo no lo está. Y es la pregunta que tenemos que nosotros hacernos en nuestras actuaciones al vivir nuestro carisma. ¿Cuándo entonces hay armonía con el carisma inicial y cuándo no lo está? Y el Papa lo termina de explicar. Este ir más allá te permite encontrar situaciones diversas, culturas diversas, y el carisma original debe ser traducido por esa cultura, pero no traicionado, traducido, pero no traicionado. Debe ser el carisma, pero traducido. Y entonces no cabe eso que dicen muchos, para no exista una renovación, un compromiso mayor. Dicen, yo no quiero problemas, yo me quedo con el carisma inicial. Yo no sé si ustedes han oído mucho de esto, pero yo sí. Y nosotros en la comisión y algo de este tipo sentimos que algunas personas pensaban de esa manera. Afortunadamente la reunión y el Espíritu Santo entró y sacamos las conclusiones que tienen. Pero a las personas que piensan así, yo no quiero problemas, yo no quiero el carisma inicial, el Papa tiene unas palabras que realmente son lapidarias. No, sí, pero sí. Y el Papa Francisco tiene unas palabras duras de esta postura. Así llegarás a ser una hermosa exposición, un museo,
haréis de vuestros movimientos un museo de cosas que no sirven. Cada carisma está llamado a crecer. ¿Por qué? Porque cada carisma lleva dentro de sí al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre hace crecer. El Espíritu Santo no quiere tibieza. El Espíritu Santo siempre hará crecer. ¿Qué sabiduría encontramos en esta respuesta? Para encontrar el equilibrio entre fidelidad al carisma original y fidelidad a las renovaciones necesarias, es imperativa la iluminación del Espíritu Santo. Entonces este es el tema, y esta es la actitud y esta es la respuesta que nos vamos a encontrar en nuestra aplicación de ideas fundamentales y la vivencia del carisma. El carisma tiene que crecer. El carisma tiene que fructificar. Y fructificar significa dar fruto. Si en la vivencia mía como musicista o como dirigente yo no doy fruto, mi carisma no crece, yo estoy traicionando al carisma original del movimiento de cursillo y no estoy siendo fiel a la renovación que me pide el Espíritu Santo para que el movimiento responda a los problemas y la evidencia del mundo contemporáneo. Cada carisma, dice también el Papa, debe confrontarse con culturas diversas, con maneras diversas de pensar, con valores diversos. ¿Y qué hacer? Pregunta él. Se deja llevar adelante por el Espíritu Santo. Aquí debo hacer esto. ¿Y cómo lo hago? Reza, pide, de oración, porque sin la oración ningún movimiento puede ir adelante. Ninguno. Entonces nuestra espiritualidad como cursillistas nos lleva a ese continuo hablar con el Señor para que en nuestro rezo nos inspire dónde es que el Espíritu Santo quiere hacer de nuestras actuaciones dentro del movimiento de cursillo. En el movimiento de cursillo siempre hemos insistido en la importancia de la oración. Ella es esencial en el precursillo, en el cursillo, en el poscursillo. Pero la novedad de estas palabras del Papa Francisco está en que quizás muchos de nosotros no le damos la suficiente importancia que tiene la oración para lograr el crecimiento del carisma. Yo no sé si en nuestro quehacer diario apostólico nosotros nos planteamos esto, si realmente estamos renovando nuestro carisma para poder afrontar todas esas exigencias, todo ese mundo de alejados que tenemos y tenemos que traer hacia la iglesia. Pero para esto es importante entonces esa espiritualidad profunda que nos lleve a buscar que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, y por lo tanto eso lo conseguiremos con mucha oración. El segundo tema que abarca el texto de las palabras del Papa Francisco es cuando habla del testimonio. Ideas fundamentales, por supuesto, cuando habla de los elementos básicos del método, dice que son los siguientes: la oración, vamos a hablar de ello, el testimonio y la amistad. Y cuando habla de testimonio dice lo siguiente: al hablar de testimonio comenta, el movimiento de cursillo como en cualquier actividad evangelizadora, la forma de comunicar el mensaje es el testimonio. En los tres tiempos del método del testimonio de vida es el primer eslabón imprescindible para la actuación posterior. Y eso lo sabemos todos nosotros. Si convencemos a personas en un cursillo, es porque hay testimonio. Es porque quien da un rollo no es exponer una doctrina, es exponer la vivencia de esa doctrina y cómo esa doctrina se hace vida en nosotros. Y sabemos que es por el testimonio como nosotros podemos conquistar a otras personas. Porque el testimonio arrastra, porque el testimonio demuestra que sí es posible con esto. Estamos diciendo por nuestras palabras, lo estamos haciendo realidad con una coherencia de vida. El Papa Francisco, esa ultrella de Roma, también resalta la importancia que tiene el testimonio en el movimiento de cursillo. Y dice esto que realmente son palabras muy hermosas. Quiero decir una cosa de vuestro movimiento. No habéis hecho proselitismo, y esto es una virtud. La iglesia no crece por el proselitismo, sino por el testimonio.
Nosotros cuando actuamos en cursillo no buscamos gente y personas para que sean un número más de la iglesia. Nosotros no estamos actuando para hacer proselitismo. Nosotros actuamos para, a través de nuestro testimonio, hacer que las personas se acerquen a Dios. A través que con nuestro testimonio, hacer que las personas que están de espaldas a Dios y a Cristo vuelvan cara que estén precisamente frente a Dios y frente a Cristo. Y continúa el Papa. Y es así. No habéis hecho proselitismo. Y esto es una gracia de Dios. Siguiendo su ejemplo, también vosotros queréis anunciar la buena nueva del amor de Dios, acercando a los amigos, a los conocidos, a los compañeros de estudio y de trabajo, para también ellos puedan vivir una experiencia personal del amor infinito de Cristo que libera y transforma la vida. Qué necesario ir más allá, sin cansarse jamás, para encontrar los así llamados lo lejano. Ayer hablamos de esto, el nuncio apostólico en su intervención esta mañana nos hablaba de esta búsqueda de la iglesia en la apertura por los alejados. Y la novedad entonces que encontramos en estas palabras del Papa sobre la importancia del testimonio y la vida del PGC es su llamado al acercamiento a los amigos, a los conocidos, pero sino también ir más allá para encontrarlos así llamados alejados. Por eso lo señala también en el Evangelio Gaudium cuando dice: fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo y no puede excluir a nadie. Creo que palabras más claras que esta difícilmente vamos a encontrar acerca de cómo debe ser la apertura de la Iglesia en nuestro día. Cuando el Papa nos habla del testimonio, en la Australia también hay un segundo concepto que a mi entender es bien hermoso y quizás unas veces yo por lo menos no había pensado en él así. El Papa dice: para dar testimonio es necesario reconocer que todo lo que tenemos es puro don, es un regalo, es gratuito, es gracia, y esto ni se compra ni se vende. Es un camino de gratuidad, es un camino que no se puede explicar. Pero de verdad, la pregunta que nos hacemos: ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y nos dice el Papa: dile a los demás, comunica lo que el Señor ha hecho contigo con tanta ternura, con tanta verdad, con tanta misericordia. Esto es el testimonio, es agradecer a Dios lo que Él hace en mi vida. Y lo que Él hace en mi vida es un regalo para mí. Es un regalo de Dios, que en un encuentro personal con Cristo tú crezcas y te configures con Él y encuentres un sentido que le da orientación a tu vida y a tu manera de ser y a tu quehacer. Por lo tanto, el testimonio no es otra cosa que un agradecimiento a Dios por lo que Dios hace en mí, y que por lo tanto yo tengo que comunicar a los demás para que los demás vivan esa misma experiencia de vida. Sin duda resulta muy interesante este enfoque del testimonio con gratuidad que señala el Papa: comunicar con amor lo que el Señor ha hecho en mí. Yo creo que este tipo de testimonio en la aplicación de Ideas Fundamentales 3 es fundamental. Comunicar con amor lo que Dios ha hecho en el movimiento de Cursillo a través de esa actualización. Porque Ideas Fundamentales 3 es un regalo de Dios. Y si apreciamos que es un regalo de Dios, nuestra misión como dirigente y nuestro reto como dirigente es comunicar ese regalo de Dios a los demás, para que también otros cursillistas entiendan lo profundo y el enriquecimiento que da en nuestra vida el vivir el testimonio del cursillo. El tercer punto que el Papa señala y que yo lo agrupo está en términos de la amistad. Y de nuevo, Ideas Fundamentales habla muy claro de la amistad, y así lo dice: la amistad, hacer amigos para ser los amigos de Cristo. La amistad es en el MCC la forma de relación humana profunda que se convierte en causa de comunión de vida y fe. Es la condición previa y básica al acompañamiento que desarrolla en el precursillo, cursillo y poscursillo. Y esto es lo que hemos dicho siempre, la amistad, y cómo la amistad es parte esencial de nuestro carisma, porque es a través de la amistad como los hermanos, como nosotros, en el método y el carisma del modo
movimiento es que llevamos a acercar a la otra persona a eso. Y el Papa lo entiende perfectamente, y fíjense cómo lo dice en Utrecht. El método de evangelización de Cursillo nació precisamente de este ardiente deseo de amistad con Dios, de la cual brota la amistad con los hermanos. Desde el comienzo se comprendió que solamente entre relaciones de amistad auténtica era posible preparar y acompañar a las personas en su camino, un camino que parte de la conversión para a través del descubrimiento de la belleza de una vida vivida en gracia de Dios, y llega hasta la alegría de convertirse en apóstol de la vida cotidiana. Y esto de la amistad es algo esencial a nuestro movimiento de Cursillo, es algo que forma parte de nuestro carisma y es algo que tenemos que vivir. Pero el Papa también a estos nuevos retos va un poquito más allá en este concepto de la amistad. Y no nos puede resultar extraño, también señalamos aquí, cómo la amistad auténtica lleva a la alegría del otro. Por eso, en su oración apostólica Gaudium, Evangelii Gaudium, el Papa comienza con estas palabras y así comienza su exhortación. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Cristo. Entonces la amistad lleva la alegría. Y la alegría no solo mía de comunicarlo, sino la alegría del hermano que se encuentra con Cristo a través de mi testimonio. Y el Papa también abre nuevos horizontes. Dice lo siguiente: en el contexto actual de anonimato y el aislamiento típico de nuestras ciudades, es importante que la dimensión acogedora familiar avide al hombre que ofrecéis en los encuentros de grupo. Allí se hace amistad. Habrá problemas, acabo ya. Siempre habrá problemas. Pero es necesario hacer crecer la amistad. Os pido que mantengáis siempre el clima de amistad y fraternidad en el que rezáis y compartís cada semana las experiencias con los éxitos y los fracasos apostólicos. Aquí el Papa nos está diciendo la importancia que tiene la amistad en nuestras reuniones de grupo y cómo la amistad hay que buscar que crezca. Por eso el reto hoy del dirigente es hacer crecer la amistad, es fomentar siempre el clima de amistad y fraternidad en toda su actuación. La aplicación de estas ideas fundamentales en esta línea. Si hay amistad en nuestro grupo, hay que hacer crecer la amistad. Si hay la amistad en nuestra vivencia apostólica, hay que trabajar siempre por acrecentar esa amistad, porque es parte esencial. Finalmente, y punto también de mucha importancia al clasificar esto del Papa, es el de la realización. Ideas fundamentales, cuando nos habla de la finalidad última del movimiento del Cursillo, lo explica de una manera muy clara, como siempre lo hemos entendido así. La finalidad última del movimiento del Cursillo es impulsar la relación evangélica de los ambientes. Fermentar evangélicamente los ambientes equivale a transformar cristianamente la sociedad, evangelizar a la cultura o vertebrar la cristiandad. La fermentación de los ambientes se consigue como consecuencia en la medida en que se vive lo fundamental cristiano, iluminando y ordenando las realidades temporales a las que se está estrechamente vinculado, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo. Esto siempre hemos señalado como la finalidad última del movimiento de Cursillo. Desde el segundo encuentro latinoamericano en Bogotá, cuando será la primera dirección de Cursillo, lo decíamos, es un movimiento de iglesia, un método propio, busca impulsar la conversión y fomentar grupos cristianos que fermenten de evangelio los ambientes. Esta es nuestra realidad útil, para eso nosotros trabajamos en el movimiento de comunidades, para fermentar el evangelio los ambientes, para cristianizar la sociedad en la cual nosotros vivimos. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco hace un urgente llamado a todos los cristianos a apartarse de las comodidades y emprender un nuevo impulso visionero para llegar con el mensaje a todas las periferias. Y sus palabras en la Evangelii Gaudium son realmente comprometedoras para la Iglesia y para nosotros en el movimiento de Cursillo. Cito al Papa en el Evangelii Gaudium: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, ante que una iglesia enferma por el encierro y la comunidad de aferrarse a la propia seguridad. Y yo, parafraseando al Papa, diría lo siguiente:
Prefiero a un movimiento de cursillos accidentados, herido y manchado por salir a la calle, ante que un movimiento de cursillos enfermos por el encierro y la comunidad y aferrarse a las propias seguridades. Y también dice Pablo, cada cristiano y cada comunidad decidirá cuál es el camino que el Señor le pide. Pero todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comunidad y atreverse a llegar a todas las mujeres que necesitan la luz del Evangelio. Salirse de la comodidad. Si queremos actualizar ideas fundamentales, tenemos que salirnos de la comodidad. Tenemos que salir de ese encierro de nosotros mismos para poder llegar a los otros. Por eso también dice el Papa, la comunidad evangelizadora debe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, de salir al encuentro, buscar a los alejados y llegar a los cruces de camino para poder invitar a los excluidos. Este es el llamado del Papa. El nuncio apostólico en sus palabras esta mañana nos hablaba como una de las características de este magisterio del Papa Francisco, es la salida, es la apertura de la iglesia. Es que no quiere una iglesia que sea capilla, sino una iglesia que sea iglesia con mayúsculas, una iglesia que, como decía Pablo VI, existe para evangelizar. Y si somos un movimiento de iglesia, como movimiento de cursillo, existimos como movimiento de cursillo para evangelizar, para transformar una sociedad herida y enferma en una sociedad con valores y principios cristianos, para llevar a un mundo de personas que están alejadas del Señor a que se encuentren con el Señor. Y este es el llamado. Yo aprovecho la oportunidad, ayer cuando Álvaro hablaba de los alejados, alguien me decía, pero Mario, pero acláranos esto de los alejados, acláranos en tu palabra, porque esto como que está cambiando ideas fundamentales, no está cambiando nada. Si ustedes leen el capítulo renovado, por alguna manera, acerca del precusillo, verán que se dice de una manera muy clara. Hay una opción preferente por los alejados. Pero esto no indica que nosotros vamos a meter todos los alejados en un cursillo. Dice ese mismo capítulo de precursillo que hay una búsqueda y selección de candidatos y que esa búsqueda hay una opción preferente por los alejados. Pero para llevar a los alejados tienen que cumplir con los criterios de esa búsqueda. Y por lo tanto, que asiste un cursillo en un alejado tiene que cumplir con aquello que dice ideas fundamentales, quiénes son los que pueden, quiénes son los que deben y qué condiciones tienen que tener las personas. Y por supuesto, encontrar en alejados personas con estas cosas no es fácil, pero ese es el trabajo, ese es el reto. Pero al hacer una opción preferencial no significa que no podemos llevar a otras personas a cursillo. Hay muchas personas que conocemos en nuestro ambiente que sí tienen esas condiciones y esas personas deben ir a cursillo, deben de ir a cursillo porque lo necesitamos. Pero nuestra inquietud apostólica tiene también que ir a los alejados y sobre todo yo creo que con un claro concepto de que cuando necesitamos ir a los alejados no vamos a conseguir que todos vayan a cursillo, pero esos alejados sí necesitan de nuestro testimonio. Y si queremos vertebrar la cristiandad, si queremos una sociedad más cristiana, es necesario que esos alejados conozcan el testimonio de personas que sean honestas, de personas que sean transparentes, de personas que sean coherentes, de personas que demuestren que hay un Cristo en sus vidas y que por lo tanto ese es el Dios que ellos quieren comunicar. No irán a cursillo, pero ese testimonio afectará. Y ese testimonio logrará impulsar a que se conozcan y se crean más en valores y principios. Y ese es el reto que tenemos. Y ese es el gran reto que nos está planteando el Papa Francisco a cada uno de nosotros como cursillistas. Salir de la comunidad. Yo creo que no podemos simplemente conformarnos con lo que estamos haciendo. No creo que podemos conformarnos que somos un movimiento universal y que trabaja mucho. Pero es que los momentos presentes exigen más compromiso y más trabajo en el movimiento de cursillos. Y eso es para cada uno de nosotros. Y es, si queremos implementar ideas fundamentales en nuestros países, ese es el reto que nos está planteando el Papa Francisco, si queremos ser fieles a su pensamiento. El salir de nuestra comunidad y el ir a buscar a tantos bautizados que no viven su compromiso bautismal, a tantas personas en nuestra sociedad que necesitan de conocer valores y principios, porque la sociedad está enferma, porque hay un
rescabalamiento y una ausencia de valores y principios. Y hay rescabalamiento de valores y principios porque es una sociedad que está alejada de Dios. Y nuestra búsqueda, como decía Alfonso esta mañana, lo que nos pide el Papa es salir, a presentar el rostro de Dios, es salir a llevar a Dios a los demás. Y ese es nuestro reto que nos plantea el Papa Francisco. Andrés. Dice el Papa: cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no se palpita el entusiasmo para hacer el bien. Los creyentes también corren este riesgo. Los cursillistas también corren este riesgo. Una vida interior que se clausura en los propios intereses, donde no hay espacio para los demás, donde no entran los pobres, donde no se escucha la voz de Dios. Y debemos cuestionarnos, cada uno de nosotros en esta vida, porque no es enseñar a los demás esto es lo que hay que hacer, es con nuestro testimonio y con nuestro propósito de conversión más profunda, vivir estas cosas para poder comunicarlas a los demás. Y termino la parte de oración con algo que dice el Papa acerca de nuestro grupo. Y dice que en las reuniones de grupo pequeñas es importante que favorezcan la apertura de una dimensión social y eclesial más grande, incluyendo a quienes han entrado en contacto con nuestro carisma. Esa dimensión social y eclesial tiene que contar con personas que viven un poco lo fundamental cristiano y que vamos a buscar. Pero el Papa añade algo todavía más exigente, porque dice no solamente con esas personas sino una dimensión social eclesial más grande que implique también que los que no han tenido contacto con nuestro carisma y que no participan habitualmente del grupo. En efecto, la Iglesia es una madre de corazón abierto que a veces nos invita a tener el paso, a renunciar a la violencia para acompañar a que se queda costado del camino. Por lo tanto, en nuestras reuniones de grupo es fundamental una apertura a una dimensión social y eclesial más grande. Muchos de nuestros grupos, lamentablemente, son guetos, son capillas. Y hay muchos en nuestros grupos donde únicamente hay una preocupación por la salvación de los que forman el grupo. Y eso no es comunión. Y eso no es cristiano. Porque como grupo estamos llamados a fermentar el Evangelio de los amigos. Y como grupo no es buscar nuestra santificación, es fomentar que el equipo nos ayude a nuestra santificación para como santos salir entonces a cambiar el mundo. Y de eso se trata, y es la dimensión de apertura que tiene que tener nuestro grupo. Si nuestros grupos no son más abiertos, si nuestros grupos no tienen esa dimensión de apertura a lo social, a lo eclesial, en el ambiente en donde ellos están inmersos, entonces nos estamos quedando encerrados en grupos que son capillas, pero que no forman la iglesia española. Pasa ya hasta por la conclusión. A manera de conclusión, el pensamiento del Papa Francisco evidentemente plantea nuevos retos al dirigente del movimiento ecumenico. Y nosotros, como decía el Papa Juan Pablo II en la Christi Reise, no podemos permanecer ociosos ante este enorme compromiso. Dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium número 49: más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos mientras afuera hay una multitud hambrienta. Y de nuevo parafraseo el Papa: en el movimiento de cursillo, en la actualización de ideas fundamentales, más que al temor a equivocarnos,
que nos mueva el temor a encerrarnos en estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas a veces el movimiento de cursillo que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres que a veces tenemos en el movimiento de cursillo donde nos sentimos tranquilos mientras afuera hay una multitud hambrienta de Dios. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos permita que no nos detengamos, que no nos encerremos en nosotros mismos. Estamos llamados a ese grito de la ultrella, a ir siempre más allá, por compromiso de enfrentar estos nuevos retos, pues nos interpreta el pensamiento del Papa Francisco. En el prefacio de ideas fundamentales, cuando hablaba de lo que le decía el Papa Francisco a los movimientos eclesiales, él terminaba con estas palabras, y es un poquito con lo que yo quiero terminar. Vayan adelante, siempre en movimiento, no paren nunca, siempre en movimiento. Dirigentes de cursillo, siempre en movimiento, no paremos, siempre adelante con movimiento de cursillo. Y por eso vamos a hacer esto, a trabajar por renovar el movimiento, pero vamos a hacerlo con sinceridad, con mucha paz, sin obsesiones, pero también con un incontenible entusiasmo, con la alegría inmensa de anunciar el Evangelio a todas las personas de Colombia.